Poetas en la radio, es un espacio dedicado a dar voz a poetas contemporáneas. Es una idea, una propuesta desde la UNED de las profesoras Ana Zamorano, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas en la Facultad de Filología de la UNED y también coordinadora en el Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer de la UNED. Ana, un saludo. Pues un saludo, Miguel. Y también nuestra colaboradora, Rosa García Rallego, profesora del Departamento de Filología Inglesa I de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense y poeta ella también, o sea que sabe de lo que habla, Rosa. Bueno, buenos días. Buenos días. Desde la UNED queremos acercarnos a mujeres poetas que escriben a través de su escritura y nos acercan a sus sentimientos, sus emociones y la propia percepción del mundo que nos rodea. Conocer a poetas y contar con su voz, la lectura de su propia voz, es una idea original, una propuesta de estas dos profesoras que he presentado y que traen como invitada hoy en esta ocasión en el espacio Poetas en la Radio, a Pureza Canelo. Pureza, un saludo. Muchas gracias por acudir a esta cita con la UNED, la Universidad Abierta, que hoy te abre las puertas para que nos cuentes tus experiencias. Gracias por la invitación, a Ana y a Rosa y a la propia UNED por acogerme para vuestra grabación, que será un archivo en el futuro con interés si realmente estáis grabando a las mujeres creadoras. Sí, estamos haciendo un fondo documental. Tenemos ya, yo creo, de todo el siglo XX, ¿no? Podemos decir prácticamente desde Julia Uceda, que será a lo mejor de las que tienen más experiencia, más edad, a poetas actuales que tienen una obra consolidada. Y yo creo que es un privilegio que podemos hacer desde un estudio de radio propio de la Universidad Española, la UNED en este caso. Pues gracias, te reitero, Pureza Canelo, porque yo creo que era una de las personas más originales, de las mujeres originales que nos hacía falta en el archivo, Rosa. Te veo ahí que te sonríes. Yo creo que sí, yo creo que es una poeta imprescindible en el panorama español contemporáneo. Pureza Canelo, que nace en Moraleja, Cáceres, en 1946, irrumpe en el panorama poético español con la obtención del Premio Adonais en 1970 por Lugar Común, galardón que había sido concedido hasta la fecha tradicionalmente a poetas masculinos. Ha sido traducida a varias lenguas, ampliamente al inglés y al alemán, e incluida en numerosas antologías de ámbito nacional e internacional. Impulsora de colecciones poéticas desde mediados de los 70, dedica un tiempo importante a las ediciones en el ámbito de la comunidad científica y universitaria. Desde 1999 es directora gerente de la Fundación Gerardo Diego, que refundó ese mismo año con Elena Diego. El 15 de mayo de 2007 firma la escritura de donación de su archivo y biblioteca personal al Archivo y Biblioteca de la Diputación Provincial de Cáceres. El 21 de septiembre de 2013 es elegida por unanimidad académica de número de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. Le han dedicado calles con su nombre los municipios extremeños de Moraleja, Monte Hermoso y Malpartida de Plasencia. Pureza, hemos hablado de esta elección por unanimidad de la Academia, de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. El día 21 de mayo precisamente leíste el discurso de investidura y la verdad que imagino que ha sido pues una revisión un poco pues de todo lo que ha acontecido como poeta y como persona en ti. Me gustaría saber un poco qué impresión tienes sobre este discurso, cómo lo has recibido. Es un gran honor, imagino, cómo ha sido recibido. Bueno, hay dos partes para comentar. Primero, la dificultad y la entrega de escribir un discurso que hace un recorrido por toda mi obra poética desde el año 70 hasta el 2013, hasta mi último libro, separado por unos epígrafes donde yo voy glosando y llevando los textos correspondientes de toda la obra publicada. Es una revisión de toda una obra desde la atalaya de los años, desde la atalaya de la vida de creación, y poner en claro, o blanco sobre negro, o negro sobre blanco, ya no sé cómo hay que decirlo. Eso fue costoso, pero debía hacerlo
de una manera entregada y puntual, porque se trataba de tomar posesión del sillón de la Real Academia de Extremadura, y entonces yo tenía que cumplir con mi tierra con un discurso con exigencia y rigor, y así he tratado de hacerlo, no sé los resultados. Y la segunda parte es que normalmente estas academias, reales academias, suelen estar rodeadas no solo de insignes y vetustos académicos, sino que la asistencia a la toma de posesión va en esa dirección. Autoridades, personas del mundo de la literatura, del mundo de la ciencia, del mundo de la historia, con un rango que van a esa toma de posesión, a ser partícipes, pero, digamos, esto es lo que más me gusta, es que yo invité, digamos, a la clase pensante, cultural, actual de mi tierra. Bibliófilos, la Asociación de Escritores Extremeños, bibliotecarios, profesores, creadores, creadoras. Entonces, la maravilla de estar en el Palacio de Lorenzana, siglo XVII, Trujillo monumental, en un jardín de olivos, con esa cosa sólida, sobria de mi tierra, con el futuro de la cultura y el futuro de la responsabilidad de la gestión pública, allí, jóvenes la mayoría, fue maravilloso. Esa fue la compensación a tantos desvelos que he tenido yo en la gestión cultural desde el año 70 en la Autónoma de Madrid hasta en la Fundación Gerardo Diego. Poeta autodidacta y visceral, Pureza Canelo ha incorporado la atmósfera rural de sus orígenes, vocablos, situaciones, objetos que ha ido filtrando metafóricamente. Los ingredientes básicos de su poesía son el amor a la creación poética, libertad y atadura a esa creación y una voz nunca mimética que se esfuerza en la autocrítica constante, nos dice ella misma. En su poesía, calificada por la propia autora como a veces irracional, se mezclan pasado, presente y futuro en una suerte de poesía intemporal, aunque hay también poemas ajustados a situaciones, lugares o momentos tangibles. Poeta que escribe siempre desde la autobiografía. En la materia poética siempre está su biografía. Su obra está presidida por el rigor, la autoexigencia y la autocrítica. Por ello, Clara Janés ha señalado que Pureza Canelo está siempre atenta a la verdad profunda y secreta del poema y se exige lo inhumano. La reflexión sobre la poesía se convierte en tema central en la obra de Pureza Canelo. Metapoesía, poesía refleja, poesía auténtica, es decir, aquella que vuelve sobre la escritura y lo escrito, porque como nos dice la autora, el poema solo se abandona, jamás se termina. En este sentido, y bueno, a tenor de lo que acabamos de escuchar, esta autocrítica es central en tu obra en general y es también, entendemos, una actitud vital en Pureza Canelo. ¿Hay unión entre vida y obra? Absolutamente. En mi caso, absolutamente. Es muy acertado lo que acabas de decir, Rosa. Has apuntado muy bien. Vamos a ver. Vida y materia poética en mi experiencia es indisoluble. Indisoluble. Es decir, cuando estoy hablando de mi experiencia de vida, de momentos, de circunstancias, de la experiencia vital, en paralelo hay otra vida conformando o formando la propia materia poética. De ahí que cualquier tema que yo trate de alguna manera va de la mano de la metapoesía o poesía refleja. Vida propia del ser y vida propia idénticamente y en paralelo a la propia materia de creación. La poesía es un cuerpo vivo, es un cuerpo cierto, tiene cabeza, tiene movimiento, tiene espacio, se mueve, aterriza, se pierde al compás del propio latido de lo que va contando de la experiencia humana del poeta. Entonces, vida más vida igual a creación. Esa cosa es lo indisoluble en mí.
tiempo, palabra y naturaleza, la búsqueda de sí misma y de su palabra como creación poética, en una poesía cuyo tema incide sobre el propio poema, se hallan presentes en Habitable, primera poética 1979, libro dedicado a la primera etapa de su producción creativa, en concreto a los poemarios Celda Verde y Lugar Común de 1971 y El barco de agua de 1974. Quisiéramos leer el siguiente fragmento de Habitable, donde el verso parece referirse al poemario mismo o al poema. Dice así: él es un tronco sobre el río. Ahí, al correr de las aguas, organiza su soledad. Ese lugar soy del mundo, el instante que flota en la jaula hinchada. A las 12 del mediodía rozo las comas y los verbos, asalto de naturaleza verdeante bajo el sol. En Habitable, el objeto del poema está dentro del poema, es decir, el motor es el propio poema. Así podemos apreciarlo también en algunos de los títulos: poemas de Al ajedrez, poema del exilio voluntario, poema de la tempestad medieval, poema de la contemplación, poema de los ojos distantes, etc. Pues sí, a mí me gustaría, en fin, leer este poema de Al ajedrez, por lo de meta que tiene en todo lo que se está hablando hasta ahora, y si te gustaría pues comentar Pureza, pues encantada. Dice: poema de Al ajedrez. La selva está aquí porque ha sido invitada. Ha venido, ella, espacio movedizo para que la ame desnuda en su firmeza de brotes que me convierte en precipicio de cantidad. Enamorarme otra vez de un mundo mortal, por la palabra que solo va a pertenecer a mis huesos. Si entráis en este hojaldre, que para eso es, os costará entrar porque a mí se parece. Tanto el lingüista como el poeta saltarán al ajedrez de mi libertad. Encuentro que es la cuestión del lingüista, el poeta, el poema, está todo... Es una reflexión sobre la propia materia de escritura. Efectivamente. Es decir, cuando Rosa ha dicho poema de la tempestad medieval, oiga, ¿qué quiere usted decir con eso? Oiga, es que yo quiero tratar hoy de que un poema puede ser una tempestad medieval. Oiga, pero dígame qué es esto de una tempestad medieval. No lo sé, voy a ver qué es. Y lo filtro. Poema del ajedrez, lo mismo. Yo quiero, en este instante, entrar en un poema que sea un juego de contrarios, porque hay un conjunto de contrarios matemáticos. Sí. Bueno, pues yo hago eso, pero en la propia materia. Me recuerda, cuando yo trabajo el poema, me recuerda a aquellas taonas de mi pueblo, no había muchas, una o dos, donde cuando estaba la masa y ponían el pan todavía en la tabla, después había alguien que con un cuchillo le hacía unos cortes iba poniendo el dibujo sobre el pan y después el pan se metía en el horno y salía el pan cortado en 20 veces o señalado en 20 veces. Eso es lo que llamo la materia poética y sobre ella trabajo, pero desde un sentimiento y desde una experiencia acumulada de vida. También es verdad que la parte más intelectual, más oscura, más difícil, por llamarla de alguna manera, de entender, aunque la poesía no hay que entenderla, hay que avistarla, hay que entrar en ella y punto, nada más. Es el tema de Habitable, de ese libro. Es un libro que a mí me costó, cuando tuve que hacer la selección para ver qué seleccionaba de este libro, yo misma llegaba un momento en que me perdía, porque era tremendo. Su segunda poética es Tendido verso, segunda poética 1986. Tendido verso o poema derramado sin rumbo fijo, en palabras de Pureza Canelo. Versos no sangrados, en los que el campo y la casa de Moraleja, el río, la hiedra, los zarzales, ocupan gran parte del espacio. Antes de que la tercera poética viese la luz, se editaría Pasión inédita de 1990. Me gustaría leer este breve fragmento de un poema que pertenece a Pasión inédita. A contramoda vivo y a contramoda escribo, desde que en este océano eché los primeros dientes.
Tiempo y espacio de emoción, 1991, y No escribir, 1999, completan estas 4 poéticas, 1979-1999, que revisan autocríticamente su poesía anterior desde la depuración. Desde esta nueva actitud adoptada por la autora, José Teruel, en la introducción a 4 poéticas, ha señalado cómo las voces amor y sinceridad se descartan o son reemplazadas por soledad u orfandad. En Tiempo y espacio de emoción hay asimismo una inmersión en la mística, San Juan de la Cruz, y en la tradición lírica de Juan Ramón Jiménez. José Teruel, de nuevo, expresa lo que parece desprenderse de esta poética. Vivir es una suma de fragmentos sincopados de existencia convertidos en emoción. Es en esta reescritura incesante, un tanto juanramoniana, que sí, le acabamos de mencionar, donde se encuentra, yo creo, tu poesía, ¿no? Y quizá al hilo del comentario de José Teruel, entre amor y sinceridad y soledad u orfandad, está en este devenir en donde situarías esta cuestión, la repetición, la búsqueda. Fundamentalmente me estaría identificado con la soledad. Uh-huh. Con la soledad y la reconstrucción permanente del pensamiento y la andadura diaria frente al mundo me hace llevar un camino de reflexión y de ensimismamiento de lo que pasa, el misterio de la existencia, ¿qué hago yo aquí? ¿Para qué? ¿Por qué? Y entonces, para huir de... Soy una persona muy seria, de ideas muy consolidadas, aunque en continua transformación, para eso necesito soledad. Y porque además estoy muy diluida muchas veces en gestión y en cosas que no tienen que ver profundamente con mi vida. Y entonces uso el resquicio de la soledad para la escritura. Es mi castillo, es mi feudo, no entra nada más que la escritura y yo. Y después la orfandad, pues también porque el ser humano necesita de apoyaturas, necesita compañía y necesita estar reconfortado con algo que no sea simplemente la angustia de vivir y la angustia de preguntar qué hacemos aquí, ¿no? Y también, lógicamente, se apunta una orfandad porque no debemos estar tanto tiempo demasiado solos. No es bueno, ni para el alma ni para la cabeza. La 4ª poética, No escribir, de 1999, parece plantear el conflicto entre vivir y escribir. Hay tensión entre vida y palabra poética. Así, en el poema Una mujer escribe su primer libro de versos y me lo envía, se anima a la joven a vivir la vida en vez de someterse al sacrificio de la escritura. Aquí, Pureza, quisiera comentarte No escribir, este título. No escribir, el título parece abocar a una negación de la escritura, quizá debido a este esfuerzo continuo de autocorrección. Esta negación podría implicar el cuestionamiento de la propia vida, debido a esta unión que hemos señalado antes, vida-obra. ¿Nos comentas? Bueno, comento que No escribir, ese título tiene una intencionalidad polisémica, es decir, es la negación desde la afirmación, o es la afirmación desde la negación. Ajá. Un libro que se llama No escribir es un juego de luces y sombras. Es decir, mire, la escritura está en la calle, está en los andamios, está en las aceras, está en las cocinas, está en mi vida y la practico, pero no cojo un lápiz y la escribo. Y ese es el tema de no escribir, afirmar negando, pero en el fondo es un canto a la escritura misma, tanto en los tiempos de sequedad aparente porque no se publica, pero no es verdad. Estás permanentemente escribiendo porque estás en permanente revisión de existencia y de mundo, circundante y circundado, como diría el de Moguer.
Sí. Bien, pues al tiempo que revisabas tu obra en 4 poéticas, el libro que viene a ser el eje central de tu poesía, escribías el poemario Dulce Nadie, publicado en 2008. Me gustaría leer unos versos del poema Alas. Antes de abrazar los ángulos superiores de la noche, todo vivir ha sido búsqueda en el aire, plenitud hacia el olvido. Otra vez un título intrigante y sugerente donde los haya. Dulce Nadie. ¿A qué mismo, alude? El mismo juego es Dulce Compañía. Dulce Nadie es un libro, ahí sí hay desvalimiento y desposesión. Dulce Nadie es un libro que se fraguó después del fallecimiento del ser más amado en mi vida, que fue mi madre, y estuve un tiempo esperando que la poesía viniera a visitarme, y ese Dulce Nadie es la dulce compañía del recuerdo del amor y de lo que ya no tenía cerca. Sí. Pero volvemos al juego de la negación desde la afirmación. Posteriormente se editará A todo lo no amado, 2011. Clara Janés lo ha definido como un libro de clarividencia definitiva, de una libertad sin concesiones ni engaños, que manifiesta la exigencia de un ser que busca la totalidad, y en esa lucha va dejando las pieles de las etapas donde la utopía se esbozaba como camino a seguir. Su último poemario hasta la fecha, Oeste, 2013, se concentra en una escritura que vuelve a lo rural, a sus orígenes, pero que está ya fuera de lo rural, puesto que, según la autora, es una lectura de lo rural desde los orígenes al hoy. Así quizás podamos verlo en el siguiente poema titulado La señal. La señal. Trilla ya no existe. Sí, el rescoldo de aquel sol aplastado en el suelo, sobre una madera con guijarros blancos incrustados, gira y gira mi cuerpo adelantándose al pan. De pie o tirada cara al cielo, he sentido la gloria de los pasos en la esfera, los puntos cardinales radiantes a cada vuelta. Allí pudo nacer mi sed de poema, con la cabeza del polvo que cogían mis rizos, brazos en forma de alas y dedos marcando pequeños surcos al compás de un mundo movido en la paja. Pudo nacer lo porvenir. Allí la señal me dijo, trillarás en otro sol, en el dilatado de sombras, parvas que te harán cicatriz en el pecho y más, en la boca multiforme de los días. Esa boca herida regresa como la sangre rural sabe hacerlo a pleno ser, cuando el paso de los años ha penetrado el cuerpo del poema. Trilla ya no existe. Fue en aquella niña que desmenuzó brillos del suelo subida a la oración dando vueltas en su oeste superlativo. La música es fundamental en el poemario. Hay continuas referencias a ella, ya que en la naturaleza, que se halla en el centro del escenario, se oyen campanas del pueblo, flauta, trompeta, tambores, coros, cantos de gallos y otros animales. Oeste es el libro que ella ha recibido de la tierra y se lo escribe a la tierra y se lo devuelve a la tierra que es de donde viene, nos dice Pureza Canelo. Títulos de poemas como Orígenes, Refugio, Siesta, Surco, Hiedra aparecen en este poemario que Luis Sáez Delgado ha definido como un intenso poema sobre la ruralidad y en el que Carlos Alcorta ve cómo se reitera el sentido personal de principio de todo, el nacimiento, la infancia, el lugar en el cual va formándose la identidad de la poeta. También Javier Díez de Revenga ha destacado la posesión de un vocabulario escogido con la pertinencia de su verdad para transmitir vida y autobiografía. Y Jaime Siles ha observado que el poemario Oeste se sitúa en ese espacio que no es otro que el del canto y la revelación. Bueno, qué buenas citas, qué trabajo habéis hecho, qué bien. Oeste ha sido mi último libro publicado. En él he querido dejar una visión de mi vida pegada al agro, pegada al medio natural, donde describo todo aquello, pero desde lo particular, desde lo pequeño, lo he querido hacerlo más grande, con sus alas, más universal.
Entonces, para hablar de todo aquello, lo primero que he hecho ha sido hacerlo alejada completamente de... No es neocostumbrismo, todo lo contrario. Si yo hablo de la trilla, si yo hablo de la ribera, si yo hablo de aquellas costumbres, la transmuto desde el hoy, dándole el impulso de una visión de los elementos telúricos, transmutado de nuevo para la metapoesía. Yo no puedo nada más que repetir que toda la poesía que yo he escrito ha tenido esa hermanita dándose de la mano gemela que es la propia palabra y la propia materia poética. E incluso en un libro de descripción de este tipo de los elementos naturales circundantes dentro de la naturaleza, también he hecho metapoesía en él. Sí. Y lo que queda por escribir, lo que has escrito y quizá lo que quede por escribir, ¿no? Porque parece que hay que esa porque búsqueda. En el libro, en lo que estoy escribiendo ahora, que es un libro lleno de conciencia profunda, de revisión de vida, de los errores cometidos, de las injusticias sociales que nos vemos rodeados, etcétera, etcétera, también me escoro, de alguna manera, también hay metapoesía. Es decir, el poema te va riñendo y te lo dice, y te dice, ojo, párate aquí en este punto y coma, no sigas por ese camino, vuelve de nuevo al inicio del texto. O sea, que se ve en todo momento la mano amiga de la poesía o enemiga, o muy enemiga. O muy enemiga. Pureza, en fin, muchísimas gracias por tu generosidad en las respuestas. Vamos a todavía a pedirte una cosa más, y es que seas tan amable de leernos algunos poemas. Del libro Oeste, ya que acabamos de hablar de él, un texto que lleva el título de Coros. De adoración nocturna salgo a visitaros. Grandes voces, buen concierto y la humedad que sube a los brazos. La noche es un coro de agua-tierra. No pido más. Mi escritura es pobre ante esta música, conjuga torpezas múltiples. El croar sencillamente es canto y luego un pentagrama a la cultura superpuesta. En la noche, coros de anfibios hacen una poesía mejor que la de su visitadora. De regreso me despido un frotar de élitros y cierran oración los grillos. Existir es esto, una copa de luciérnagas en la mano. Noche clara de voces perpetuando universo. De adoración también se ven gallos sobre el tejado. Extraño permanecer a esta hora donde solo se espera la madrugada y ser los primeros en cantar. En pie su soledad, aves valientes, secretísimas, para una escritura sin filtro de acertijo. Campana vaciada es el eco de tierra adentro. ¿Veis cómo al final acabo diciendo para una escritura sin filtro ni acertijo? En todo momento está la autocrítica. Del libro Tiempo y espacio de emoción, esa es una poética pura, porque cuando yo digo oye y sus ojos me estoy refiriendo a la poesía misma. No existe ningún ser humano que me haya importado más que la poesía. Ella y sus ojos. Lo mejor de sus ojos, mi constancia. Deprisa quieren madrugada, mi ofrecimiento. Si los miro, prendiendo fuego al vértice, crecen dentro y hablan. Lo mejor de sus ojos es un punto que comienza en el asombro, y su hebra a lo mejor es la mía que busca la materia. Va y viene, llamo al mundo, se hace mundo, golpea, pero no a esta boca hiere. Si lo hiciera, un brote de luz bajaría del paladar a los labios. Es mi espacio de emoción y la tela más pura a mi único brazo. Es la creación, en la creación, en sus ojos. Insistiendo en esta visión de que hago yo
escribiendo y viviendo al mismo tiempo, y del libro No escribir, justificando por qué lo llamo así y justificando de alguna manera por qué he pasado tiempo sin escribir físicamente, pero sí estaba viviendo y escribiendo sin llevarlo a la cuartilla, digo en este poema que se llama Volar: un fluir de orgullo ha estado negando la escritura en este libro, igual que el tordo se negara a comer frutos y simientes que regala el suelo vivo. Un fluir de no inocencia ha querido contar hasta el último peldaño entre las zarzas de esta casa. Haber preferido negar la escritura antes que olvidarla, rozarla en vez de abrirla y escapar ya del olivo en fruto como un volar distingue. Orgullo, no inocencia, me he enredado en él y he perdido. La vereda que se entrega imperfecta, materia, esta poesía ha hecho de mí destino donde me borro. El verso que respira escapa y corre por los campos. Así, liberada y confundida, solitaria en la reunión de estos poemas, debo abandonar la vid, el huerto, para volver a la rueda de la vida. Es el acer viandante quien me espera. Todo lo demás son historias de artistas. Pues muchísimas gracias, Pureza. Tanto nosotros aquí presentes en el estudio como nuestros y nuestras oyentes estaremos por usar un verso tuyo esperando lo por venir. Lo por venir. Lo por venir. Muchísimas gracias a vosotros. Sin duda, hemos tenido la ocasión de conocer más de cerca a Pureza Canero, la poesía lúcida, voz autocrítica, el respeto exquisito por la palabra y la escritura y la vida en ella misma, en Pureza Canero. Muchas gracias, Rosa García Rallego, nuestra invitada de cabecera en este programa, que es profesora de Filología en la Universidad Complutense y poeta ella también, y Ana Zamorano, profesora del Departamento de Filología Extranjeras en la UNED. Gracias por idear este espacio, de verdad tendrá continuidad, pero yo creo que hemos disfrutado hoy de la presencia de una poeta excepcional y una mujer excepcional, me atrevo a decir, como es Pureza Canero. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.